Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra las Escrituras, inspiradas a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, le invito a hacerlo y a continuar con nuestras meditaciones sobre la palabra de Dios. Ahora que hemos terminado con el alfabeto hebreo, continuaremos con nuestras meditaciones sobre nuestro padre Abraham. Me he dado cuenta que, como yo creo que nada es por casualidad, justo terminamos con la serie del alfabeto hebreo y yo ya se los había prometido desde antes. Y como vemos, los hechos que están sucediendo en la actualidad van paralelos con nuestro tema de hoy. También forman parte de la historia de la vida de Abraham, por eso de la riña entre hermanos. ¿Ven? Nada es casualidad. Y como siempre, yo aprovecho los hechos que suceden en nuestra sociedad para meditar y recordar las palabras enviadas por Dios mismo para que precisamente sepamos qué hacer y que todo Él ya nos los había advertido a través de todas las Escrituras. Muchas personas realmente no quieren aceptar que Dios escogió y preparó un pueblo para que en ellos se cumplan las grandes profecías. Pero este pueblo nació por medio de Abraham y Sara. Dios los escogió para que fuesen los padres terrenales de todas las naciones a través de sus descendientes. Como estamos estudiando la vida de Abraham, vemos que cuando Dios escogió a Abraham, le prometió un hijo donde él tendría descendencia. Pero el tiempo pasaba y ellos no tenían ese hijo prometido. Sara le propuso a su esposo que conociera a su sierva Agar para que tengan ese hijo que ella no le podía dar, ya que esa era la costumbre de esa época de que la mujer entregaba a su marido la sierva para que tuviera a su hijo por ella. Dios le había prometido a Abraham un descendiente, pero ese niño tenía que nacer de Abraham y Sara, no de Abraham y de otra mujer. Pero Dios respeta nuestras decisiones y permite que ejerzamos nuestra libertad, pero no porque Dios lo permita, quiere decir que eso que decidimos estaba incluido en la promesa hecha por él para Abraham y Sara. Pero Agar fue echada de la casa porque tuvo una discusión con Sara. Cuenta la historia que Dios escuchó la aflicción de Agar y se encontró con ella en el desierto, y esta historia la vamos a leer en Génesis 16 del 1 al 8. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: «El Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos». Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: «Tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo». «Tu esclava está en tus manos», contestó Abraham. «Haz con ella lo que bien te parezca». Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: «Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?». «Estoy huyendo de mi dueña Sarai», ella respondió. Ahora Abraham tiene su hijo primogénito, y tal como la costumbre, ahora ese niño era el heredero de Abraham, pero no era el heredero de la promesa de Dios, porque no era hijo de Sarai, su esposa. Pero Dios les prometió a sus padres que Ismael también tendría descendencia. Y esta historia la podemos ver en Génesis 16 del 9 al 12 que leo. «Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad», le dijo el ángel. «De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Y estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción». Más adelante, Sarai y Abraham tuvieron ese hijo prometido por Dios, el cual le dieron el nombre de Isaac, que significa Él se ríe. Esta historia la podemos ver en Génesis 16, 15, 27 y leo. «También le dijo Dios a Abraham: «A Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai,
sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones, y de ellas surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Por eso le dijo a Dios: concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios le contestó: pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como un pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado, yo le bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a 1 año, por estos días. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en su casa, a los que había comprado con su dinero y a todos los otros varones que había en su casa, y los circuncidó, tal como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros. Y de ahí viene la enemistad entre la descendencia del hijo de la promesa y del hijo de la esclava. Porque los descendientes de Ismael dicen que la tierra de Israel les pertenece, ya que el hijo primogénito de Abraham fue Ismael. Pero en realidad Dios estableció, como leímos, que la tierra prometida era para los descendientes del hijo entre él y Sarai. Pero Dios dijo a Abraham que él haría un pacto con su hijo Isaac y su descendencia, no con Ismael. A él lo bendeciría grandemente, pero con otras tierras, no como Canaán en ese tiempo, o Israel en estos momentos. Y esto lo podemos leer en Génesis 16:21 que leo. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a 1 año por estos días. Dios siempre se identificó delante de su pueblo como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De Abraham, porque con él se inició el pueblo; con Isaac, porque con él Dios hizo pacto que su descendencia heredaría la tierra de Canaán, o de Israel; y con Jacob, porque con él Dios lo echó y le cambió su nombre por el de Israel. Y de ahí nació el nombre de las tierras de los descendientes de Isaac, lo que hoy día es Israel, tierra en la que la historia gira a su alrededor. Como vemos, esta historia bíblica nos dice que a Abraham Dios le promete ser el padre de muchas naciones o familias. Génesis 17:1-8 dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó el rostro en tierra y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia os daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andas peregrinando, y yo seré su Dios. Y esa es la tierra en que en nuestros días están ocurriendo los conflictos entre los descendientes de 2 hermanos de parte de un padre, Ismael e Isaac. Los descendientes de Isaac son los israelíes y su tierra es Israel desde los tiempos bíblicos, desde hace más o menos 3000 años. Y los de Ismael son los ismaelitas o árabes. Entre los países actuales que descienden de Ismael se encuentran Arabia Saudita, Egipto, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos, Golfo Pérsico y muchos más. Y esta es la esencia del carácter de los descendientes de Ismael que Dios describió a su madre Agar. Y esta fue la forma en que se tradujo este texto. Primero usaron el sustantivo y después el adjetivo, porque es de quien se va a hablar. Esto lo podemos ver en Génesis 16:12 que dice: será un hombre indómito, como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos.
Como ven, dice primero el sustantivo hombre e indómito como asno salvaje, que es el adjetivo que es lo que describe a ese hombre. Indómito. Indómito quiere decir del hombre que no se deja dominar, difícil de sujetar o reprimir. Ahora, en el idioma hebreo siempre se escribe primero el sustantivo y después el adjetivo, tal y como lo hacemos en el español. Pero resulta que en el original hebreo este texto fue escrito de esta forma: será un asno salvaje de hombre. Y en la traducción, como vemos, dice: será un hombre indómito como asno salvaje. Algo inusual sucedió aquí. Se describió primero y luego se dijo de quién se hablaba. Ahora podemos ver la diferencia. La manera que fue escrita en la Torá nos habla que el salvajismo iba a ser reflejado en muchos de los descendientes de Ismael. Ese es precisamente el comportamiento de los terroristas descendientes de él. ¿Y cómo es el comportamiento que la historia nos está mostrando de esos grupos terroristas que van apareciendo con el tiempo? ¿No es acaso esa la misma descripción que Dios le dio a Agar? ¿Ha visto las noticias usted últimamente y los testimonios que los israelitas están viviendo en estos momentos? Sus propios hermanos los están tratando de destruir y borrar del mapa por odio, porque creen que esas tierras les pertenecen. Todas estas son las consecuencias de la decisión que tomó Sarai al querer ayudar a Dios a cumplir una promesa que Dios le había hecho a su esposo Abraham. Y al mismo tiempo, al Abraham aceptar la propuesta de su mujer, no esperó en Dios. Esta historia nos enseña que debemos esperar y confiar en Dios. En su tiempo, Él cumplirá lo que ha prometido. Definitivamente, Él nos va a dejar escoger nuestros propios caminos y nos dejará tomar nuestras propias decisiones para que podamos ejercer nuestro derecho de practicar nuestra libertad, que Él mismo nos dio, de escoger o tomar decisiones que creamos que nos conviene. Tenemos que aceptar esa verdad, reveladora de nuestro Creador para nuestro bien. El pueblo escogido de Dios es Israel, esté o no usted de acuerdo. Este hecho está escrito en toda la Torá, en los libros proféticos, en fin, en toda la Escritura. Y si tiene alguna duda de esa verdad, yo le invito a leer nuevamente las Escrituras o a reclamarle o preguntarle a Dios directamente a ver qué le dice. Todo aquel que por medio de la fe que se nos fue transmitida por medio de Abraham acepta el descendiente de Isaac enviado, será agregado a ser parte de ese pueblo. Gracias a la justicia divina, su misericordia y amor para las naciones, Dios mismo abrió un espacio en el tiempo para cumplir su promesa al padre Abraham, permitiendo que el pueblo de Israel no reconozca a ese enviado, a ese Mesías, por un tiempo, por un pequeño tiempo, hasta que no se ha agregado el último gentil que ha de agregarse al pueblo de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios escogió un pueblo? Con los dos hijos de Abraham nacieron los dos ejemplos que Dios nos quiere enseñar, lo espiritual y lo terrenal o natural. En lo terrenal o natural podemos ver físicamente con nuestros propios ojos lo que está sucediendo en el nivel espiritual. Lo del nivel espiritual no lo podemos ver claramente, por eso es que hizo el dualismo, los dos hijos. Uno es el pueblo destinado para ser el ejemplo para el mundo, para llevar la luz de Dios a todos los pueblos o naciones y alcanzar así las promesas dadas por Dios en lo espiritual. Y el otro pueblo para mostrarnos cómo el enemigo lucha para robarnos esa luz, que nos llevará a alcanzar nuestro destino final, utilizando aún a nuestros hermanos y llevándonos a la oscuridad. De la misma manera que nuestro enemigo físico nos quiere destruir, nos lastima, nos humilla, nos maltrata y nos quiere despojar de nuestras pertenencias y quiere hacernos sus esclavos, esto mismo es lo que sucede en la vida espiritual. El enemigo de nuestras almas siempre quiere usar hasta a nuestros propios hermanos para que nos destruyan, nos roben nuestra identidad y nos quebrante nuestro espíritu. Y si es posible también asesinarnos, decapitar nuestras mentes y nuestra fe para que no heredemos las promesas divinas. Tal y como nos lo dijo Jesús, el descendiente escogido para cumplir el pacto hecho por Dios a Isaac, que todo aquel que disperse la luz de Dios entre las naciones, todo aquel que pertenezca a su pueblo, seremos odiados y perseguidos por todos los que se oponen a esa luz o a esa verdad. Y Jesús nos lo dice en Juan 13, 18, 25 que leo. Si el mundo os aborrece, tened presente que antes que a vosotros me aborreció a mí. Si fuerais del mundo,
el mundo os amaría como a los suyos, pero vosotros no sois del mundo, sino que yo os he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo os aborrece. Recordad lo que os dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las vuestras. Os tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto, y sin embargo, a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Y continuamos viendo y experimentando la manifestación de lo espiritual en lo terrenal o natural. Porque la Escritura nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre, es espiritual. Sí, es verdad que tenemos que defendernos de nuestros enemigos terrenales. Para eso es el dualismo, para que veamos la realidad espiritual y a través de lo que se manifiesta en lo material. De la misma manera, se nos han dado armas terrenales para luchar contra nuestros enemigos. Asimismo, también tenemos armas espirituales para luchar contra nuestros enemigos espirituales. Y esto lo podemos leer en Efesios 6, 10, 17 que leo. Por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. Poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominen este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin con firmeza. Manteneos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en el Espíritu en todo tiempo, con peticiones y ruegos. Manteneos alerta y perseverad en oración por todos los santos. Y Timoteo 6, 11, 12 también nos advierte y nos dice, tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Y con esto terminamos nuestra meditación del día de hoy, la cual continuaremos más adelante en nuestro próximo video. No se lo pierdan. No se olvide por favor de suscribirse a este canal, compartir este mensaje para que todos también se alimenten y crezcan espiritualmente. Dele un me gusta, que es lo que más nos va a ayudar con YouTube para expandir el mensaje de la luz de Dios. Y comente con amor y respeto para edificar y no para destruir. Expandamos el amor de Dios por todas las naciones. Como siempre, no se olviden que nadie les lea las Escrituras. Léalas y escudriñelas usted mismo. Que nadie le cuente. Solo se las confirme. Bendiciones. Shalom, shalom.